Bien, estoy grabando la sesión, entonces por favor, para que lo tengan en cuenta. Y si alguno tiene alguna objeción, me lo hace saber. Bien, nosotros realmente siempre estamos mirando es este componente, riesgo y peligro. Pero cuando miramos a fondo qué hay aquí, me estoy encontrando que el peligro yo no tengo ningún control. El peligro simplemente se encuentra presente y yo no tengo ningún control. Mientras tanto, yo puedo, con relación a los riesgos, yo puedo generar control. Montar bicicleta siempre va a tener peligro, pero yo puedo controlar ese peligro en términos de riesgo, pero no en términos de peligro. Yo no puedo evitar cómo conducen los otros en la vía, los que están con carros, en fin, pero yo sí puedo trabajar control sobre el cómo lo hago, cómo trabajo, cómo me muevo, en fin. De esta misma manera me encuentro con unas posibilidades de salir un poco más y entender lo que significa realmente las implicaciones de riesgo y peligro. Entonces aquí ya tenemos eh, dos posibilidades o dos orientaciones que deben de estar muy presentes cuando estamos aprendiendo acerca del riesgo. Pero resulta que tenemos otros dos elementos, preocupación y miedo. Y resulta que nosotros a nivel personal no nos consideramos cercanos ni a entender qué nos ocurre aquí o qué nos ocurre en términos de preocupación y de miedo, y preocupación y miedo relacionado con qué significa peligro y riesgo. De manera que ya tenemos una posibilidad de poder entender con mayor cercanía lo que está ocurriendo en nuestras mentes. Yo tengo riesgo, peligro, preocupación y miedo. Y esto lo tengo combinado porque realmente yo no separo. ¿Y por qué yo no separo esto? Porque va a depender de la situación donde yo me encuentro inmerso. Y por supuesto, aquí aparecerán una serie de factores, factores realmente personales, donde tiene muchísimo que ver con la estructura mental interna, la estructura emocional, la estructura fisiológica nuestra. De manera que ahora no me encuentro aquí con una franja que yo debo tener en cuenta, porque cuando yo tengo un equipo que trabaja en logística, ¿cuántas veces yo me pregunto, bueno, cuál es la estructura de cada uno de ellos con respecto a estos cuatro elementos? Riesgo, peligro, preocupación y miedo. Veamos, veamos un ejemplo. Veamos lo que ocurre aquí.
voy a volverlo a colocar por aquí. Por aquí. Por favor, presten atención a la persona que está aquí, a esta persona. Y presten atención al conductor. Ok. Quisiera escuchar opiniones. ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? Profe, a mí me da la impresión de que esas estanterías no están diseñadas para aguantar el peso que se les está poniendo ahí. Exacto, da una sensación de una fragilidad ese centro de distribución muy complicada. ¿Qué otra sensación tienen? Miren los parales, cómo se doblan y sobre todo cómo responde esta otra la onda. Como mala calidad. No solamente mala calidad, sino un mal diseño. Bueno, ¿te podría devolver un momentico? Fuerzas, los pesos correspondientes, miren ya cómo está, comienza a mover, los pesos que está teniendo o que tiene que soportar no corresponden a lo que tienen. Y claramente cuando uno habla en un centro de distribución, un espacio de estos puede soportar hasta 800 kilos, una bien diseñada. Pero muchas veces uno se encuentra aquí centros de distribución que o le colocan el límite o colocan un poco más de límite creyendo que eso de alguna manera va a funcionar bien. Lo otro, miren lo que ocurre con la montacarga. Cuando toca. Profe, ahí yo tengo una pregunta y es, ¿qué hay ahí en la mitad? O sea, ¿eso es que una persona estaba llevando algún Ellos pedido, están digamos? separando pedidos, mire. Ellos aquí están Y separando entonces, pedidos porque tienen la estiva y están colocando pedidos. Mire la otra estiva acá. ¿y por qué entonces no hubo como cooperación o o comunicación entre No, esas la dos imprudencia la personas? cometió este, míralo. ¿Cómo hace esta persona, este conductor? Ahí está. ¿Cómo hace este conductor para meterse hasta allá? O sea, Claro, él no cabe. Y mire lo que ocurre con este paral de aquí. El paral al que se está acercando. Ahí ya la tocó. Bien, entonces también tenemos otra condición, el latente que ve ahí. No solamente el percutor generador mejor dicho, peligro hay, pero miren la condición de riesgo. ¿Ya? Pero también a nivel personal, el conductor no tiene ni miedo ni preocupación. ¿Qué ocurre también con los que están separando? ¿Ya? Miren las dos personas que están separando. No tienen ningún equipo de protección. Y ahora este y el conductor son los que más sufren todo este golpe. Este alcanza, el que está aquí de primera base, él alcanza a salir corriendo. Ahí están. Bien. ¿Qué más opinan acerca de esto que están viendo? Profe, creo que la demarcación del centro de distribución también está está muy estrecho, porque está demarcado literal en el límite
de la estantería. Está muy sobre el borde, sí. La línea de alerta también. Y ese es el principal problema con el que uno tiene que lidiar cuando tiene operadores de montacarga tan inexpertos. Veamos otro. ¿Lo cabe, va? ¿Lo cabe? Bien, ahí podemos tener otro pequeño ejemplo. ¿Cuánto puede costar ese daño de una pallet en el centro de distribución? Entonces tenemos aquí una zona escondida cuando no se presenta realmente en las personas la conciencia acerca de lo que está ocurriendo acá con respecto a lo que puede ser riesgo y peligro. Navegamos por unas aguas o por unas zonas o unas franjas que no tenemos ni siquiera la frontera, pero tampoco tenemos lo que se denomina aquí el tamiz necesario, ¿ya? Para uno saber cuándo está sumando los dos lados, porque yo voy sumando a nivel de conciencia individuales, pero cuando yo estoy en un centro de distribución, esto es un equipo, y este equipo se moviliza hacia acá, y resulta que el equipo está considerando una serie de acciones que no le pone cuidado. Y aquí es donde viene el problema que nosotros tenemos que trabajar, que es la heurística de disponibilidad. Ya que esto es lo que recuerdo. Y el otro elemento, el descuido de probabilidad. Lo que olvido. ¿Qué recuerdo y qué olvido? Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes, háblenme de riesgos en logística, ¿ustedes qué recuerdan? ¿Quién nos quiere compartir? ¿Qué recuerdo y qué olvido? ¿Quién nos quiere compartir algo? ¿Qué recuerdo? ¿Qué se les viene a la mente? Profe, tal vez la posibilidad, digamos, de un paro camionero o de un cierre de una vía, un derrumbe. ¿Ah? Profe, también podría ser desastres naturales. ¿Qué recuerdo? ¿Recuerdas desastres naturales? ¿Qué es otro que recuerdas?
José te había dicho uno, profe. Él te había dicho el de lo de los paros camioneros, si no estoy mal. Paro camionero. Entonces, nos vamos a nuestra cadena productiva. Entonces, tengo desastres naturales. Desastres naturales. Tengo acá paros camioneros. Paros y paros para importación y exportación. ¿Qué más tengo? Y paros sociales. ¿Qué más recuerdan? Rotura de stock Rotura de esto, ¿a qué le llamas? es como la falta de stock Entonces, como tal. rotura de stock. Ok, lo voy a poner aquí con proveedores. Rotura de stock. Y voy a colocar por acá con los canales rotura de stock. ¿Qué más recuerdan? Pero no sé si los sindicatos que hacen en las empresas también tienen que ver ahí. Entonces tenemos por aquí sindicatos. Ok, ¿qué más? ¿No recuerdan nada más en logística? Que esto es lo que recuerdan. O sea, esta es la heurística. Si ustedes van a trabajar a un área de logística, la heurística de disponibilidad es lo que recuerdo. Entonces, ¿ustedes qué nivel de riesgo, peligro en consonancia con preocupación y miedo? ¿Qué tienen aquí ustedes en esta franja? Entonces, aquí es donde tenemos que trabajar fuertemente porque vamos a ver cómo esto es gigantesco. Porque esto es lo personal integrado con lo organizacional. Y aquí es donde nos tenemos que encontrar. Esto funciona para cualquier tipo de riesgo, peligro. ¿Qué está pasando en este momento con pandemia? ¿Dónde nos encontramos aquí en la mitad entre lo personal y la ciudad? Para cambiar el título organizacional por ciudad. Aquí nos deberíamos compartir en comportamientos de bioseguridad. Pero como usted no le tiene realmente características de riesgo, peligro a esta condición COVID, ya no se aproxima a esta y no tiene la posibilidad de encontrarse aquí. ¿Ya? Y el asunto en dónde se convierte, pues que estas condiciones personales que están generando a nivel social, que son superiores, lo que olvidamos, a lo que tenemos que recordar con respecto a la estructura que tenemos en la ciudad para generar precisamente la condición o el balance entre riesgo y peligro. El peligro ahí se encuentra. El riesgo es que usted se aproxima a él. El peligro, sí, el virus está, la pandemia está. Ok. Pero el riesgo, ¿usted qué comportamientos está teniendo precisamente para acercarse a este peligro? O para tener, bueno, la no fortuna de vivir la condición de pandemia. Y esto se acerca totalmente a cualquier condición de riesgo peligro. Entonces, cuando yo me voy a la logística personal, ¿cuáles son los riesgos en la logística personal? Entonces, nos encontramos en la logística personal. Una condición de riesgo es, por ejemplo, usted en la nevera no tiene un sistema FIFO y normalmente en Colombia hasta un 35% de los alimentos se pierden. Entonces, usted pierde el nivel de frescura aquí. Para nosotros, pues simplemente se dañó en la nevera el producto y lo boto. ¿Ya? Pero, ¿cuáles son los riesgos y peligros que usted está cometiendo aquí? El peligro. Siempre, todo objeto vivo o todo componente vivo tiene como peligro la condición, por mal manejo, la condición de bacterias. Ok. El riesgo es que usted por mal manejo de esta condición, usted activa estas bacterias y entonces puede caer enfermo. Pero también usted puede dejar acá una cajita de champiñones. Se le olvidó
La metió por acá abajo, esto llenó de esporas y se le puede contaminar toda la nevera. Contaminación de sitio. Y lo más importante es que usted no lo está viendo, no lo observa. Entonces aquí comienzan a aparecer lo que es visible y lo que no. A ustedes les comenté cómo en una logística personal, alguien que ya con estos principios de riesgo y peligro evaluó los niveles de inventario que estaba manejando en su casa, resultó que al lado de la cama, ya, se encontraba nada menos que una lata de combustible para encendedores. ¿Por qué razón? Porque él toda la vida ha coleccionado encendedores y le gusta tener encendedores, le gusta tener como objeto clásico un encendedor. Y siempre dormía con esta lata aquí, esta lata de combustible. Ustedes han escuchado más de una historia de los celulares que se prenden porque la gente los deja encima de los colchones. Entonces aquí tenemos condiciones de personales que se miden en la logística personal. Ahora, logística personal con respecto a los equipos que usted utiliza para cocinar, entonces, pues, por supuesto, tiene todo el riesgo con relación al gas, el fuego, gas, y esto genera riesgo de explosión. Nosotros, ¿qué tan conscientes somos de este riesgo de explosión en la casa? En la alacena, ¿qué otro problema podemos tener con la alacena? Podemos tener un problema de ácaros, que no solamente estén ahí, sino que usted los trae de afuera. Usted del supermercado en empaques puede traer ácaros y los mete aquí y le contamina todo lo que tenga en la alacena. ¿Ya? Entonces, esto es logística personal. ¿Ustedes son conscientes de los riesgos en logística personal? Entonces, ¿qué ocurre cuando usted vaya a trabajar en logística en una empresa de alimentos? Y estamos hablando de logística personal. Pero no me voy a ir todavía a la logística de la fabricación del alimento que usted tenga que generar. Y usted tiene con producto terminado. Usted va a vender en un canal. Y el canal, usted va a comprar el canal y lo lleva a la casa. Listo. Pueda que usted tenga, entonces, ¿usted por qué tiene que tener todo un programa de inocuidad de alimentos? Esto es inocuidad. La inocuidad es que usted está parado aquí en la planta de producción y usted tiene que pensar qué va a hacer el consumidor en su casa con el producto que lo llevó. ¿Ya? Y la inocuidad que le permite a usted, pues, reservar o condicionar todas las acciones posibles para no generar contaminación. Pero entonces, usted saca el producto de aquí, lo lleva en un conductor, en un camión, entonces esto tiene que tener inocuidad. Llega al canal, es descargado, en fin, entonces el sitio de exhibición tiene que tener inocuidad. Y usted lo lleva a su casa y normalmente alguien le ha preguntado a usted, ¿usted recibió alguna vez la visita de algún funcionario de calidad de estas empresas para verificar cuál es la inocuidad con el cual usted maneja los alimentos en la casa? No, porque nosotros tenemos una cultura muy bajita, muy baja acerca de lo que significa esta logística o riesgos personales. Entonces, arrancamos en la casa. Lo que olvido y lo que recuerdo. Y luego me voy a los canales. Riesgos en los canales. Vimos el riesgo hace poco, aquí en Cali, riesgo de azonada, que es el riesgo social de robo, ¿ya? Pero también usted tiene riesgo de robo, de ladrones normales, de que atacan y roban. Tiene riesgos en el momento de descargue, de generar un problema no solamente de choque, sino un problema de manejo de estivas y manejo de almacenaje. Acaban de ver ustedes todo lo que puede ocurrir en términos de lo que es un manejo de estanterías,
¿Ya? Y en este manejo de estanterías, ¿usted cómo va a manejar la montacarga para llevar almacenaje en términos de la estructura del diseño? Y los invito a que miren las trastiendas de los supermercados, donde reciben la recepción. Vayan a Unicentro, vayan a la 14 de la autopista, vayan a cualquiera. Verifiquen cuántos riesgos hay aquí en recepción, en términos de logística. ¿Ya? Usted va a trabajar en la logística de canales. ¿Cuáles son los riesgos que usted posiblemente ve? Y entonces tenemos otros riesgos. Incendios. Y tenemos riesgos eléctricos. Tenemos riesgos de tempestad. ¿Qué otros riesgos tenemos? Lo comentaron ahorita, riesgo de inundación. ¿Qué otro nos falta? Para un canal. Estoy parado en la 14, Carulla, cualquiera. ¿Qué otro riesgo? Y usted trabaja en logística. ¿Qué otro riesgo debe mirar? ¿En qué otra cosa tiene que pensar respecto a los riesgos? Cuando usted está en el canal, también tiene que pensar en la distribución de las góndolas. Y hay algo que no le prestamos nunca atención. El carrito de compras manipulado por una persona, ¿esto cómo se puede llegar a convertir en una posibilidad de gestión de riesgos o situación de riesgos? ¿Ya? Y usted está manejando góndolas o accidentes de caída de objetos de las góndolas o accidente con una lámpara de una góndola. Entonces los invito a que la próxima vez que vayan a un supermercado, por favor, prendan los ojos de riesgos. ¿Cómo van a mirar el riesgo? Todos los riesgos posibles que usted pueda tener en un canal de estos. ¿Ya? Y tenemos serios problemas porque nosotros andamos literalmente muy ciegos con respecto a los riesgos. Nosotros tenemos un altísimo, y lo decía yo ahí, la teoría lo explica. Nosotros tenemos un problema muy serio con respecto a lo que se nos olvida. Nuestro índice de visibilidad es muy bajo con respecto al riesgo. Bien, entonces ya tenemos dos. Ya tenemos entonces lo que nos ocurre en la casa. Y ahora ya vemos lo que nos puede ocurrir aquí en los canales. Listo. Nos vamos a la empresa. Entonces, para llegar a la empresa, resulta que el canal recibe como nexo con la empresa el transporte. Y aquí comienza la empresa. Este es el centro de distribución. Y acá tenemos la planta de producción. Ok. Veamos primero esta relación de aquí. ¿Cuáles son los riesgos con respecto al transporte? Y entonces, este camioncito se maneja o el centro de distribución se encuentra aquí en Jumbo y se va entregando por toda la ciudad hasta que llega a este sitio. Riesgos. ¿Ya? Salió a las 8 de la mañana. Está aquí a las 3 p.m. entregando. Y ha estado caminando todo este... ¿Qué riesgo sufre la mercancía en todo este trayecto? ¿Quién nos quiere compartir? Riesgos. Riesgos mecánicos. Paradas y salidas, paradas y arranques. Y paradas con freno o no, en fin. ¿Qué riesgos mecánicos? ¿Qué sufre la mercancía que hay adentro con riesgos de este tipo? Pero depende del tipo de mercancía, porque digamos hay transporte que es con cuarto de frío,
Entonces, no puede estar mucho tiempo, digamos, pues entregando porque los productos se pueden dañar. Exacto. Jules Biden tiene razón en términos de, se puede dañar en términos de no solamente la distancia, mire que yo coloqué esto adrede. Y en esta ciudad donde tranquilamente estamos hablando de 28, 30 grados, pero cuando usted está dentro de un furgón, ¿en cuánto se convierte esto en 30 grados que no sea refrigerado? ¿Ya? Aquí adentro, ¿cuánta temperatura puedo tener? ¿40? Ahora, yo tengo aperturas. Y entonces el problema es cuántas veces se abre o se cierra esta puerta en términos de frío. Es lo mismo que le pasa a usted en la nevera. En términos mecánicos, dependiendo del producto, pues simplemente usted como por dentro ha organizado el producto, porque usted lo ha activado ya dentro del camión. La pregunta es si dentro de la carrocería esta mercancía cómo se va a estar distribuida. Algunos colocan esto al borde de todo, de las paredes, generando todavía más transferencia de calor, pero también más riesgo mecánico por que cada rato que frene para un lado o para otro, pues la mercancía se va para un lado o para otro. Es lo mismo que le pasa a usted en un carro. ¿Ya? Entonces, estos riesgos de transporte nosotros no los miramos realmente porque no nos metemos a fondo qué está pasando con la mercancía. Y también he tenido algunas condiciones donde he hablado con la gente de calidad de las empresas. Y entonces cuando yo les pregunto por las pruebas de calidad con respecto a estos riesgos, pues me dicen sí, mandamos una mercancía y la estuvimos observando, hicimos un piloto, lo colocamos y yo les pregunto cómo colocaron las cajas dentro del camión. Y yo, no, mandamos unas 2 cajitas aparte. Las 2 cajitas aparte no reflejan para nada lo que está viviendo la mercancía en el recorrido completo de lo que está pasando. Entonces, conexión entre la empresa y el canal, tenemos el transporte. Ok. Pregunta. ¿Recuerdan que les pedí que miraran en una caja corrugada los avisos? Hay un aviso que le dice no estibar a tantas cajas. Entonces le dice a usted no estibar a más de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, esta dice que no puede ser más de 6 cajas. Ok, pero esto es compresión vertical estática o es compresión vertical dinámica. Listo, yo te digo, no me estires a más de 6 cajas en un centro de distribución, en una estiva. ¿Ya? En una estiva. Y esto es estático. Entonces tú tienes presión estática no solamente en las esquinas de la caja, sino en toda la caja, pero estas son las que soportan todo ese peso. Ok. Monta esto en un camión. ¿Qué pasa con esta cajita en una... ¿Qué pasa con esta caja en un medio de transporte? En forma dinámica. ¿Cuántas cajas puede tener hacia arriba? ¿Ya? ¿Y cuántas con presión dinámica? Mecánica. De manera dinámica van a tener este camión andando. Arranques, paradas, a un lado, al otro. Entonces aquí tenemos todo un tema con gestión de riesgos con relación a los empaques y a los productos que nosotros todavía no dimensionamos. Bien, los invito también a que miren ustedes cómo se descarga la mercancía. De pronto quédense mirando en un supermercado cuando lleguen en la parte de atrás, la recepción, cómo es que abren las cajas, o un camión de reparto, cómo es que abren las puertas y qué es lo que hay adentro. Esto es muy interesante poderlo analizar en términos de riesgo. El otro riesgo que ocurre es la contaminación generada por el camión.
Lo encuentra muy claro en empresas de alimentos que le hacen auditoría cuando llega el camión, ¿ya? Cuando es contratado, y entonces le hacen toda una auditoría de recepción con respecto a la contaminación. Pero, ¿cómo usted vigila la contaminación? Solamente vinimos a ponerle cuidado ahora a esta contaminación con el coronavirus. Y entonces compramos aspiradores Catcher, limpiamos el camión cuando llega, pues además de la persona, el conductor no sé qué, y cómo está vestido. Hubo excesos también en términos, y digo exceso entre comillas, porque, por ejemplo, el alcalde de Dagua no permitía que los camiones pasaran por Daguas, los conductores no iban con traje de bioseguridad. Y digo excesos porque si usted está en una cabina, el comportamiento en la cabina, ¿cómo debe ser para que usted realmente no contamine? Pero aquí tenemos todo un problema de vigilancia de contaminación en cuanto a los productos con relación a los camiones. Un camión o un tendido de piso de una carrocería, si esto es madera, ¿cuántos ácaros esto puede tener? ¿O cuánta contaminación con barro tenemos aquí? O si tenemos un piso metálico, ¿qué ocurre con ese piso metálico en términos de oxidación o otros términos de todo lo que puede ocurrir con el piso metálico? Bien, entonces ya vamos aquí. Vamos en transporte. Bien, ¿cómo vamos con respecto a la gestión de riesgos entonces? No hemos entrado a la empresa. Vamos en transporte, canal y usted en su casa. Bueno, hagamos un pequeño ejercicio. Por favor, tomémonos 15 minutos, 10 minutos de descanso. Nos volvemos a las 11:35. Pero en estos días de descanso, además de, en fin, tomar agua, todo lo demás, vuelvan y revisen en sus casas los inventarios. Abran la nevera, abran todo. Visiten otra vez los inventarios. Ahora, mírenlo con ojos de riesgos. ¿Listo? Y hablamos en 10 minutos. ¿Ok? Listo, profe. Listo, profe. Los espero. Bien, ¿volvieron? ¿Han vuelto? Sí, profe. Bien. ¿Qué encontraron? ¿Quién nos comparte? ¿Vieron riesgos? ¿Qué encontraron? Profe, en ese momento, pues me recordé otra vez, no pasó en ese momento, es que entré y vi que habían peras, no sabía que había peras, y es el descuido de no saber qué hay almacenado, porque hace unas semanas eh, no sabía que había leche y me asomé y dije, ve, vamos a tomar leche. Y la serví en el vaso y todo, y di el primer bocado y pues estaba bañada. Ajá. Entonces fue algo que recordé, pero en ese momento no vi nada. Pues ¿Comprada en descubrí que había Tendero peras. o en dónde? Señor, ¿Comprada en Tendero o en dónde, Jonathan? en supermercado. Es que mi padre, él es el que hace el mercado y a él le gusta extraer bastante para no estar yendo a cada rato. Entonces era como la última caja de leche que había y pues ya había olvidado que existía. Ok. Y eso tiene que ver con el manejo interno de la casa. Bien, ¿quién más nos comparte? Ojos de riesgos en los inventarios de la casa. ¿Qué alcanzan a ver? Profe, que no se almacena correctamente y algunas cosas se caen y se dañan. Exacto. Muchas cosas se caen.
¿Cuál es el riesgo más común de caída? ¿Cómo así, profe? Todos los que tengan peso. ¿Y cuáles son los que tienen más peso de lo que compramos en la casa? Las cosas de aseo, profe. Sí, ahí está uno de los problemas que nosotros con mayor posibilidad de riesgo tenemos en la casa. Y la razón es porque los artículos de aseo también tienen un problema de riesgo de explosión, ¿no? De explosión o de tener también contaminación cruzadas. Bien, cuando ustedes se acercan a los inventarios desde el punto de vista de los riesgos, comienzan a cambiar muchas cosas. Porque nosotros en nuestras casas realmente cultura de riesgo con respecto al inventario no tenemos. Generamos las condiciones cada rato perfectas para que se estén presentando condiciones de riesgos, pérdidas de productos, rupturas, en fin, obsolescencia, porque no tenemos esa cultura con respecto a cruzar realmente la importancia, riesgo, peligro, preocupación y miedo. Ahora, a medida que avanzamos y nos vamos internando en la empresa, nos vamos encontrando que esto es mucho más grande. Miren lo que ustedes me dijeron. Cuando yo les pregunto de qué es lo que ustedes observan sobre el riesgo, pues estoy haciendo simplemente la heurística de disponibilidad. ¿Ustedes qué recuerdan? Aquí está. ¿Qué recuerdan? Miren, paros camioneros, ruptura de stock, dos, tres cosas, desastre natural, pero no tienen una visión completa de lo que significa la gestión de riesgos. Y aquí tenemos ya cuando lo vamos hablando, lo que ocurre dentro de la casa, que les estoy pidiendo es eso, vayan, asómense y miren elementos que pueden sonar muy, muy insignificantes. Por ejemplo, es muy común el limpiaullas o las acetonas en los baños. El baño es una cosa loca en términos de riesgo. Se tienen sustancias tóxicas, peligrosas, en fin. Y la limpieza de esmalte de uñas que se hace con acetonas es un elemento explosivo, por ejemplo. Utilizar cosas cortantes, cuchillas, es lo que nos ocurre a nosotros en términos de la gestión de riesgo a nivel personal, pero que no somos conscientes. Y a medida que nos vamos metiendo más con la empresa, nos vamos encontrando los canales y tenemos otro universo de riesgos que los invito a que lo miren en términos de poder identificar qué es lo que encuentran. Y aquí estamos en términos del transporte metiéndonos en elementos de riesgos que algunos de ellos pueden ser muy técnicos, como por ejemplo entender la compresión dinámica vertical o estática, lo mismo que el manejo y lo que ocurre con los empaques y embalajes, como también simplemente las temperaturas externas que tienen que ver con las carrocerías y todo lo que estamos viendo en términos generales. De manera que los riesgos no están solamente al interior de la empresa cuando nos vamos al centro de distribución. Y el centro de distribución va a tener un riesgo permanente. Uno es recepción de producto terminado y el otro es despacho de producto terminado. Aquí tenemos un nivel de riesgos A, un nivel de riesgo B, pero lo que ocurre acá adentro en el Sendis, todo lo que está aquí adentro en el Sendis es otro componente muy interesante en términos de riesgo. Porque yo tengo los muelles y acá tenemos todo lo que es el proceso de recepción. Luego tenemos todo el proceso, el que se llama en la teoría el put away, que es colocar en las estanterías, que es todo el proceso de almacenaje. Y luego viene todo lo que es separación, que la separación puede ser en unidades completas o en saldos, unidades sueldas. Y aquí estamos en entrada y vuelvo y organizo el despacho para ser enviado. Y aquí viene despacho. Y aquí tienen ustedes todos unos procesos que usted los puede abrir. Los puede abrir completamente. Este es C1, C2, C3,
Set 4, que es separación de unidades. Y esto es C5. Y ya tenemos no solamente los externos que llegan, lo que yo saco al cliente, sino los internos del centro de distribución. Y esto en términos de riesgo, pues hay que ver todos los correspondientes a los riesgos que tenemos identificados o lo que se identifica dentro de la literatura correspondiente a gestión de riesgos. Físicos, químicos, mecánicos, ergonómicos, psicosociales. Este psicosocial se ha vuelto muy importante y en estos días sí que cobra mucha mayor relevancia, pero tenemos una serie de identificaciones que nos ayudan a determinar qué tipo de riesgos son los que yo tengo que observar en términos de todo lo que es un centro de distribución. Luego nos metemos a la planta. Entonces, cuando yo tengo la planta, resulta que me voy a encontrar con los mismos riesgos, pero supongamos que es una planta de líquidos, empaque, llenado, empaque y empacado. Llenado, envase. Y aquí tenemos el proceso de producción. Entonces, usted aquí tiene posiblemente vapores, y los vapores pueden ser químicos o no. Tiene calor, tiene humedad. Las personas están expuestas a otra serie de riesgos físicos, químicos, mecánicos, ergonómicos, en fin. Pero si usted mira, las personas de esta área tienen un componente de riesgo diferente a esta área y diferente a esta área. Por ejemplo, en envasado los riesgos mecánicos son gigantescos por el hecho de tener tanto rodamiento en las máquinas, donde le pueden comprimir las manos, por ejemplo. Y lo que es el empacado, el ergonómico relacionado con levantamiento de pesos. Levantamiento de peso, el empacado es lo más complicado que tenemos en términos de enfermedades profesionales, de manera que una planta se convierte no solamente con relación al componente humano en estos aspectos, pero además de eso tenemos una serie de riesgos relacionados en el microentorno de la misma planta, porque usted está aquí metido en un edificio donde usted aquí tiene la planta, pero esta planta tiene aquí todo un componente de contexto entorno. ¿Ya? De manera que la planta también va a tener unos procesos de entrada, un trabajo interno que hace de operación y un trabajo de entrega del producto terminado, que en este caso entregaría al CENTIS. Por ejemplo, una condición de contratación de personal, entrada de nuevo personal, es una condición, puede ser una condición crítica de riesgo. ¿Y por qué razón? Porque una persona nueva puede ser un detonante de situaciones que se ocurren aquí al interior de la planta de producción. Entonces también tenemos que tener una serie de condiciones para yo poder mirar el riesgo dependiendo de los niveles donde me encuentre. Y si sigo hacia atrás, aquí estamos metiéndonos ya en lo que es la empresa. Empecé en el CENDIS, luego me metí a la planta, y si sigo hacia atrás, pues aquí tengo el CENDIS. Aquí tengo la planta. Y aquí tengo el centro de abastecimiento. Igual tengo una recepción de materia prima, un almacenaje, una separación y entrega de materias primas. Y resulta que aquí podemos tener un problema muy interesante para analizar en términos de riesgo. Una cosa es recibir materia prima seca y otra cosa es recibir materia prima líquida. Y que estamos hablando en términos de líquida, de todo tipo de, no solamente químicos, sino inertes. ¿Ya? Y entonces tenemos unas condiciones de almacenar que pueden ser diferentes tipos, tanques, isotanques, o simplemente seca que puede ser en
en estivados. Bien. De manera que aquí hay todo un universo con los riesgos relacionados de materia prima. ¿Y quiénes son los que más saben acerca de los riesgos de la materia prima? Los proveedores. Su principal aliado cuando usted esté en logística para manejar riesgos van a ser los proveedores, para poderle enseñar precisamente todas estas condiciones de materia prima. Ahora, voy a hacer un contraste. Estos pueden ser insumos. Insumos si usted trabaja en un hotel, por ejemplo. El hotel debe tener un centro de almacenaje o un lugar de almacenaje donde tengan todos los insumos relacionados para poder operar. Y resulta que si usted mira un hotel, pues tiene insumos químicos, que pueden ser, por ejemplo, los químicos para piscina, o puede ser todo lo que es los licores, que tiene que tener otras condiciones de riesgo, porque también tiene riesgo económico de pérdida y tiene riesgo social de robo. De manera que aquí usted también puede comprender los riesgos, no solamente para bienes, sino para servicios. Y lo otro es ya la operación del servicio, que viene siendo el piso del servicio. Un hotel, ¿cuántos elementos o condiciones de servicio tiene? Nosotros tenemos nada más los evidentes en términos de incendio. Pero cuando lo miramos en los términos complejos e integrales acerca de lo que pienso en términos de heurística de disponibilidad y lo que pienso en términos de descuido de probabilidad, entonces resulta que lo que recuerdo y lo que olvido en términos de riesgos, esto puede ser gigantesco. Ok. Volvemos acá a centro de abastecimiento. Y en centro de abastecimiento tenemos todo lo que es el almacenaje. Entonces, dentro del centro de abastecimiento tenemos que tener zonas especiales para poder almacenar en áreas específicas, dependiendo de la condición de riesgo, dónde deben de estar almacenados. Y estos son materias primas especiales y materias primas que no pueden tener contaminación cruzada. ¿Ya? Tenemos polvos, tenemos particulados, tenemos químicos que hay que saberlo separar y para eso tenemos unas zonas o unas áreas o unos cubículos de separación de materia prima, donde aquí entra todo el componente de calidad para poder identificar cómo se separa para entregar la materia prima correspondiente a la orden de producción que se va a trabajar. De manera que aquí tenemos otro componente que tiene que ver con los riesgos y el componente de relación del factor humano con el riesgo. Y esta es la puerta de entrada con los proveedores, donde les digo a ustedes que no solamente es el principal aliado, sino el principal para tener en términos de riesgos, no solamente el mapa de riesgo, sino completamente de manera integrada los riesgos o el análisis integrado de los riesgos. Ok. ¿Preguntas hasta aquí de esta visión general de lo que significa la gestión de riesgos en la cadena productiva y en las áreas logísticas? Jorge, ¿qué opinas acerca de esta visión completa? Lo que llevamos hasta aquí. Profe, pues, o sea, ya uno ve como todo lo que uno debería como adelantarse, ¿no, profe? Lo que uno debería como tener presente para poder mitigar y hacer que eso no afecte el funcionamiento. Ok, más profesional en términos de poder identificar qué es lo que requieren. Bien, Melissa, ¿qué opinas acerca de la gestión de riesgo y lo que tienen que tener en cuenta en lo que recuerdo y lo que olvido? Heurística, disponibilidad y descuido de probabilidad. Profe, que siempre se tiene que tener presente porque eso evita caer en errores. Por ejemplo, lo que nos mostrabas en los videos y también lo que pasa pues en la logística personal y acá en la casa, que se pueden dañar productos, pueden llegar a vencerse, como decía ahorita el compañero. Ok. Y de verdad hagan el ejercicio cuando vayan a la calle. Cuando miren la calle y vayan a un supermercado, mírenlo con ojos de riesgos.
Así como les enseñé a mirar con ojos de inventario, ahora mírenlo con ojos de riesgos y se van a encontrar una serie de condiciones que les va a poder servir mucho. María Alejandra, ¿qué ha sido para ti hasta este momento esta visión de los riesgos? Profe, pues me parece muy chévere cuando dijiste que los riesgos, entre el peligro y el riesgo hay una delgada línea. Me recuerda lo que estaba viendo en salud ocupacional, que también hemos tratado sus términos. Y pues me parece que es algo que los ingenieros tenemos que tener muy en cuenta. ¿Y esto qué implicaciones tiene para ti como ingeniero industrial? Pues que hay que prepararse mucho para prevenirlos. Sí, es cierto. Y yo no tendría la posibilidad de enseñarles todo lo que hay para aprender aquí, solamente hacerles el llamado. Y por eso también nos acercamos nosotros al Consejo Colombiano de Seguridad, que es el encargado a nivel nacional de propender por políticas, normas, en fin, que nos colaboren los sistemas de gestión de seguridad en la empresa, SGS. Y eso de pronto les contaré algo, pero existe ese consejo y ustedes se pueden acercar a él para aprender mucho. Dependiendo de los tipos de materias primas, peligros, en fin, de lo que ustedes tengan, asisto a los webinarios de las reuniones, me invitan a las reuniones donde se discuten temas específicos y es increíble cómo toda la teoría relacionada con el riesgo ha avanzado. Bien, Gina, ¿cuánto nivel o consideras tú, después de ver lo que hemos visto ahora en clase, cuánto es el nivel de invisibilidad manejas tú en términos de la gestión de riesgo en logística? ¿Qué tan invisible era la gestión de riesgo para ti? Profe, pues cuando vi la materia de salud ocupacional hace algunos años y como que mantenía como muy pendiente cuando, no sé, iba a una visita o algo y como que, sí, tienen los implementos de seguridad y eso, pero con el tiempo como que se va olvidando y hoy pues la verdad lo recordé. Había muchas cosas que ni siquiera había notado en mi propia casa. Ok. Qué bien que estés en esos procesos de recuerdo de todos estos conocimientos. Y es muy importante y Gina nos está diciendo algo muy interesante. Esto se olvida. Ojo. Si usted no lo está repasando, mirando, se queda. Ok, José Manuel, ¿cuál de los riesgos que hemos visto es el que te ha llamado más la atención? Me llama la atención como esos riesgos, digamos, de mantener la cadena de frío en general, porque pues es un riesgo que hay que tener mucho cuidado. Y lo que veíamos ahora, digamos, en el video del montacargas, hay posibilidades de que ocurra un suceso, probabilidades que pueden ser muy altas. Solo requieren como el desencadenante y todo esto se debe a ese entorno de riesgo. O sea, ahí la culpa, yo pienso, no es como del hombre que maneja el montacargas, sino pues de la manera en que se dispone el centro para que esas probabilidades de riesgo sean muy altas. ¿Alguna vez te imaginaste un accidente de esos en un centro de distribución? Pues, profe, yo ya había visto antes como videos similares, pero no se me ocurre esa reacción en cadena tan alta donde se cae una estantería y ya se empiezan a caer todas y lo que se le viene a uno a la cabeza es quién va a arreglar eso, quién va a limpiar eso, cuánto les va a costar todo ese daño que simplemente se da por un leve golpe de un montacargas. Sí, acá tuvimos en Cali, entre los que estamos en logística, un caso icónico que fue almacenar ahí en la octava al lado de Industrias del Maíz. Y eso fue icónico porque se incendió los centros de almacenaje donde estaba la materia prima y el producto terminado de una multinacional de aquí. Y eso le generó ruptura de inventarios tanto de materia prima como de producto terminado. Imagínense esa situación.
de una multinacional, pero también fue icónico por el peligro que generaron las llamas, el incendio en los silos de industrias del maíz, porque eran silos que se calentaban, eso pues tiene maíz y eso es explosivo. De manera que fue una condición muy delicada por la que pasamos. Y hemos tenido ya varios incendios de centros de distribución y almacenes continuamente, porque precisamente cuando usted va por el centro, va y se asoma o mira con ojos de riesgo más de un centro de distribución y almacén, se encuentra en que no manejamos realmente las condiciones de riesgo interna que tenemos que tener en cuenta. Bien, vamos a ver otro video donde les quiero explicar también un tema que yo lo llamo riesgópolis. Y es en términos de los riesgos que podemos tener con relación a lo que ocurre en las ciudades y en las cadenas productivas. Bien. ¿Qué es riesgópolis? En riesgópolis es precisamente los riesgos que se nos generan en las cadenas productivas. ¿Y qué ocurre realmente cuando nosotros estamos mirando lo que ocurre en todo esto? Que tenemos que mirar estas cadenas productivas con unos ojos muy amplios o unos ojos muy grandes. Unos ojos que nos permita decir tanto clientes, canal, empresa y proveedores cuáles son los riesgos, y es lo que estamos comentando aquí. Pero los riesgos, tenemos encima de los riesgos, tenemos el riesgo global o la zona de peligro mundial, que es un problema global el que estamos teniendo ahorita con el cambio climático, por ejemplo. No es que sea asignado por el hombre, son procesos de la naturaleza, pero son gigantescos. Y pues eso nos genera una serie de dificultades. El otro que nos está generando como riesgo global es lo que estamos viviendo en términos de pandemia, donde en este caso, aunque los conspiracionistas insistan en que el COVID fue creado de manera artificial, lo está demostrando, o los análisis lo demuestran, que es natural, y es natural en términos que nosotros cada vez más, no solamente somos más en términos planetarios de personas, sino que tenemos relaciones con nuestras mascotas, por ejemplo, o con la fauna que no la comprendemos y no es adecuada. De manera que lo que nos ocurre con las mascotas de nuestras casas puede ser un detonante interesante para atender en términos de riesgo, y ahí viene un problema de gestión de riesgos en términos de poder hacer un correcto manejo. En la parte de abajo usted se ve los riesgos estructurales, y los riesgos estructurales son donde se encuentran ancladas las ciudades. El terreno donde se encuentra, la sismicidad que puede tener, la inundabilidad. Por ejemplo, el Valle del Cauca por años fue inundable en términos de río Cauca, todavía lo puede ser en términos de, miren el riesgo que tuvimos o que se está todavía en términos de gestión con respecto al jarillón del río Cauca, no solamente por las personas que están viviendo al borde del jarillón, sino la estructura de la misma ciudad en términos de ese jarillón. De manera que tenemos como dos placas gigantescas que nos ayudan a entender un poco más lo que nos ocurre para la competitividad tanto en regiones como tanto en riesgos globales como en regiones. Y resulta que esas placas gigantescas nos determinan realmente muchas condiciones de riesgo que nosotros no alcanzamos a mirar. Por ejemplo, riesgos económicos que nos están ocurriendo ahorita con el sistema de importación y exportación, por no prestar cuidado o los líderes que tenemos no le prestan atención a la logística internacional. No prestamos atención en lo que estaba ocurriendo con Buenaventura y Ecuador. Y
aquí llegó el gran problema en términos del Ecuador, que se nos fue adelante con un puerto súper tecnificado y tenemos muy baja atención acerca de lo que nos puede estar ocurriendo en términos de riesgos. De manera que el otro riesgo que tenemos con estas placas también, que pueden ser globales o locales, estructurantes, son los contaminantes que podemos generar en términos de cómo vamos a afectar todas esas plataformas, tanto generales como de manera muy enfocadas. Y estos riesgos que son contaminantes, lo vimos uno global, que puede volver dos de ellos, precisamente por desastre atómico. Uno fue Chernobyl, con las nubes que tuvimos noticia, por supuesto, ustedes poco conocerán de eso en términos, no lo vivieron muchos, pero sí en términos de la nube contaminante que andaba por Europa, y era una época muy complicada porque de Rusia no se sabía nada, estábamos en plena cortina de hierro y nadie informaba nada, sino que fue la misma Europa la que determinó y anunció que lo que estaba ocurriendo con Chernobyl, y luego Rusia ya lo aceptó. El otro riesgo atómico fue con Fukushima, en términos del desastre, el maremoto, todo lo que ocurre con el tsunami y toda la planta nuclear de Fukushima. Hay unos mapas que muestran cómo el agua contaminada todavía está en el mar, y esa agua contaminada sigue saliendo hacia el mar y sigue navegando por todo el Pacífico, ya viene por Los Ángeles, dicen que ya está llegando a México. Tarde que temprano posiblemente la tendremos aquí en el Pacífico, al frente de Buenaventura, o sea que son riesgos, son peligros globales, son peligros porque no los podemos controlar, pero que nosotros sí podríamos mitigarlos. Y como nosotros mismos en los procesos que hacemos logísticos contaminamos nuestras mismas bases de operación. De manera que ahí es donde tenemos que trabajar mucho en términos de la logística en cadena productiva, precisamente para evitar esos tipos de contaminantes, y trabajar a nivel estructural, porque la sumatoria de los contaminantes individuales va generando esa gran sumatoria de toda la contaminación posible. Y lo otro son los efectos de los sistemas, que un proveedor, por ejemplo, con un contaminante que genere tanto a la plataforma superior como a la inferior en términos de aire, puede estar contaminando todo un área completo, todo un efecto de sistemas. Y eso es lo que nos ocurre en las zonas industriales nuestras, que en nuestros países nos acostumbramos a tener zonas industriales totalmente contaminantes, pero que nosotros además que se cruzan, se potencializan, pero que nosotros no entendemos, trabajamos en términos de poder identificar beneficios, evitando o trabajando alrededor de poder mitigarlos. Y aquí es donde comienzan a aparecer los protocolos que nos permiten desarrollar acuerdos de calidad, acuerdos con la gestión de riesgo, y ese es esa Q global que tenemos que tener en cuenta entre todos, donde tenemos un gran acuerdo global de calidad, donde ojalá pudiéramos entender que esto tiene que ver con los riesgos y que esto tiene que ver con el Quality Risk Environmental Management, o sea, el riesgo que nosotros tenemos a nivel de todo el entorno, no solamente de las grandes plataformas, sino de las microplataformas, o sea, las bases donde tenemos, y eso nos tiene que ayudar a modificar condiciones. Para nadie es un secreto, por ejemplo, lo que nos podría ocurrir, o lo que nos está ocurriendo con el fenómeno del Niño, en términos de Río Cauca y la calidad del agua de Río Cauca para las empresas que están ubicadas en el Valle del Cauca. Y eso tiene que ver con un gran acuerdo global entre empresas y regiones que permitan precisamente generar un acuerdo de calidad de unos mínimos considerables para evitar precisamente esos contaminantes cruzados. Y lo otro es que cada empresa a nivel individual, empezando por nosotros como individuos, debe evitar precisamente participar en ese tipo de contaminaciones. Lo otro es que también tenemos unos acuerdos de calidad que van por áreas o por niveles o por sectores, y donde se quisiera trabajar en esos sectores de manera comprensible todo lo que se generan en términos de los residuos. Pero nosotros tenemos que generar unos acuerdos, unos convenios cruzados o transversales que nos permita comprender cómo vamos a hacer esos tipos de acuerdos. Existen unos riesgos que son aceptados, otros no, pero es que la complejidad de los mismos avanzan en la medida en que nosotros no entendemos cómo es que los riesgos comienzan a combinarse. Entonces tenemos lo inevitable y lo preventivo.
pero nosotros también tenemos que entender que a veces nos hacemos trampas mentales donde consideramos que los riesgos están muy lejanos a nosotros, y no lo están. Ocurre lo mismo con Antártida y el cambio climático. Todo el mundo considera que como la Antártida está tan lejos, pues eso no tiene que ver con nosotros. Y simplemente es algo que no se tiene en cuenta. De manera que aquí hay una posibilidad muy grande en términos de cambiar esta condición de nosotros modificar actitudes que tenemos frente a los riesgos, tener una mayor conciencia y conocimiento acerca de los mismos. Y en esas posibilidades de tener mayor conciencia, poder evaluar con mejor esa actitud que significan esos impactos y esos riesgos que no nos permiten realmente movilizarnos porque lo consideramos que es tan lejanos o que es inevitable que yo simplemente los dejo pasar. Entonces yo lo que hago, me meto en una burbuja, el riesgo no existe, no lo conozco, no lo escucho, otros se van a encargar de él, esperemos a ver, como siempre aparecen denunciantes, ecologistas, en fin, que dirán algo, y casi siempre desestimamos lo que dicen. Recuerdo todo el mundo cómo le cayó a Greta solamente por el solo hecho de ser una niña que puso en consideración el riesgo climático y lo dejamos a un lado. De manera que no tenemos la conciencia preventiva para poder entender lo que significa con el riesgo. Tenemos más un acto completamente destructivo frente a lo que son los riesgos y lo que hacemos es amplificarlo. Y nosotros lo que generamos es que entre todos vamos construyendo microbarreras o microtensiones y vamos distanciándonos los unos de los otros y cada vez eso nos va a complicar más la posibilidad de poder generar no solamente una conciencia de gestión de riesgos, sino una gestión de riesgo más coordinada. De 2 segundos, por favor. También una gran posibilidad de poder comprender con mayor exactitud qué significa esta conciencia alrededor de lo que son los riesgos. María Alejandra, ¿qué opinas de la interpretación de los riesgos locales y globales? Pues, profe, la verdad no tengo mucho que opinar. Pues sí, está bien. Estoy de acuerdo con todo lo que has planteado. Sí, pero ¿qué implica para ti como profesional? ¿Tienes mayor comprensión y esa comprensión qué implica? Pues, profe, que hay que estar preparado para los riesgos, porque no solamente si se impacta, por lo menos en el caso que estábamos leyendo en la clase pasada, no solamente un riesgo tiene que ser local para que nos impacte negativamente. Ok. Con lo del coso Katrina. No, el Katrina lo vamos a analizar, claro. Yo les pedí que lo leyeran, lo tuvieran listo para esta clase. Pero hasta aquí, en términos de ser conscientes de lo que nos puede ocurrir con un Katrina, como una persona relacionada con compras, simplemente la distancia de lo que estaba hablando ahorita, eso no es conmigo, o eso es tan distante que yo no lo conozco, no lo interpreto. De manera que, pues en ese término de distancia, yo no percibo lo que está ocurriendo en términos de riesgo. Cuando he tenido la oportunidad, y lo he hecho con ustedes también, de mostrarles a ustedes en mi teléfono la app sobre alerta de asteroide, algunos me preguntan que si yo duermo. No sé si alcanzan a ver un titilante ahí. Ahí está. Esa es la Tierra. Y si ustedes miran, en términos de la Tierra, miren ustedes cuántos asteroides tenemos con posibilidad de estar cercanos ya o que nos están rondando. Y cada uno de estos es un asteroide que posiblemente nos puede afectar. Y ahí se encuentran cada uno de estos asteroides, los nombres, los diámetros, todos los datos en términos de lo que necesitaríamos para poder estar alerta. La pregunta es, ¿a mí me sirve de algo tener esta app? ¿Qué opinan? Se me ocurre que si un asteroide nos va a impactar, pues probablemente nos extinguimos. Puede servir, no sé, como para despedirse o algo así, ¿no? Sí. Estar preparado para la muerte, algo así pienso yo. Sí, tienes razón, y esa cultura nosotros no la dan, y sobre todo en esta cultura occidental que hemos generado a nivel personal tanta
miedo, reticencia a aceptar la muerte. Entonces, aquí estaríamos tocando temas muy complicados que tienen que ver con riesgo y peligro, pero son los temas que tienen que tocar, ¿ya? Porque si nosotros no aceptamos eso con esa consideración, no estaríamos madurando en términos del concepto de lo que es el riesgo y el peligro. A mí personalmente, ¿para qué me sirve? Lo primero que yo hago cuando escucho noticias de que ya viene un meteorito que nos va a acabar, en fin, vengo y consulto la APP, ¿cuál de estos puede ser y si realmente existe? Y me he encontrado que algunos sí efectivamente existen. Y cuando veo la trayectoria o en términos de lo que me muestra la APP, en términos de la posible trayectoria que puede llegar a tener, no sé si alcanzan a ver ustedes esta nube. Y miren, aquí donde está titilando está la Tierra. Y miren la cantidad de asteroides que nos rondan cada rato. Y ahorita está pasando este. Teniendo la Tierra aquí, está ocurriendo este. Listo, te hace ser más consciente de lo que estás viviendo, de la fragilidad que tenemos en términos y de los riesgos planetarios que podemos tener en estas consideraciones, ¿ya? Pero a lo que voy es que hoy en día contamos con medios, instrumentos para tener una mejor conciencia planetaria y nosotros difícilmente llegamos a trabajar en términos de, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo con estas posibilidades? ¿Listo? Te tienen listas, te tienen, en fin. Miren todos los eventos que van ocurriendo en términos de cometas, asteroides, en fin. De manera que aquí hay tema para tratar todo el que ustedes quieran. Pueda que no pueda hacer nada con esto, pero lo que sí puedo hacer es tener más conciencia y eso ya es mucho en términos de gestión de riesgo. Otra app que también me ayuda mucho, o bueno, la cual también visito y miro, es esta que es la Soho, no la revista que había, sino esto es un satélite que estudia precisamente el Sol, cómo se encuentra en determinado momento dependiendo de lo que queramos ver y lo que está ocurriendo en términos de tormenta solar o no. Esto, por ejemplo, lo he insistido mucho cuando doy seminarios o conferencias a directores de sistemas de información. Ellos no siguen las tormentas solares, diciendo que las tormentas solares es lo principal para poder entender un poco más qué deberíamos tener en términos de posibilidades de comprensión de lo que ocurre con la tormenta solar y cómo la podemos interpretar. No hace mucho, hace 2 semanas, estábamos en medio de toda una tormenta solar, de manera que esto también nos ayuda a cambiar mucho. Y pues la otra tradicional, que es el sismo detector. El sismo detector te sirve para entender qué está pasando hoy en términos de dónde está el último reporte de temblor. Y aquí lo tenemos en Chile. Me dice que yo estoy aquí en Colombia. Me dice que fue a las 11 horas donde ocurrió. Y bueno, me trae toda la información acerca del temblor. Y lo mismo puedo tenerlo en caso tal, y lo he visto cuando es aquí en Colombia, a nosotros cómo nos afecta y los indicadores aquí. Pero le da posibilidad de entender un poco más en términos de lo que ocurre con el manejo. Y miren, ustedes tienen las placas y tienen todo lo que sucede en términos de las posibilidades de los temblores y los eventos de temblor. Pero esto hace parte de la conciencia que tenemos que tener a nivel global. De manera que en el caso, lo primero que ustedes pueden entender cuando trabajamos el caso es esa comprensión. Cuando usted es profesional de logística, de operaciones, cuando usted tiene una supply chain a cargo, usted tiene que entender todas las implicaciones que usted, estando parado aquí, como es el caso que esta persona es un comprador, usted al estar parado aquí, usted qué interpretación de esos 4 elementos tiene en términos en su cabeza. Y recuerde que son riesgo, peligro, preocupación, miedo.
Y resulta que este señor requiere una materia prima para poder trabajar su planta de producción y este proveedor pues se encuentra ubicado exactamente donde llegó Katrina. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo si yo estoy en una planta de producción aquí a cuántos kilómetros de distancia? Hoy en día ya no se puede pensar en esos términos. Un comprador ya no puede estar pensando en estos términos. Luego veremos entonces también en el mismo caso lo que implica para un comprador que no tiene primero la consideración o la integración de riesgo, peligro, preocupación, miedo. Esta integración mental que le permita poder tener una visión mucho más amplia. Amplitud en términos de riesgo. Y esta amplitud tiene que modificarla, porque realmente no le va a permitir poder cambiar o no va a poder anticiparse o no va a poder responder frente a las condiciones que estaba viviendo con respecto a la empresa. Y como alguno ya no lo expresó en términos de ruptura de inventario, si se genera ruptura de inventario, entonces usted tiene en cuenta lo que es la posibilidad y la probabilidad. Entonces, ustedes son o se acostumbran mucho a hablar en términos de probabilidad, en términos cuánticos, pero no hablan mucho en términos de posibilidad. Y esta posibilidad muchas veces es superior a lo que significa el estado de probabilidad. ¿Ya? De manera que en el momento en que ocurra la posibilidad, la probabilidad no le va a responder a usted o va a ser imposible que le responda. Y en términos generales, cuando usted trabaja un mapa de riesgo, solamente le dice que tenga en cuenta las zonas más difíciles, de alta probabilidad y alto impacto. Y entonces, ya con estas dos condiciones, le dicen a usted probabilidad de impacto, significa que usted solamente está mirando un pequeño panorama de todo lo que pueda ocurrir. Porque aunque la probabilidad sea alta o el impacto sea menor, la posibilidad de ocurrencia, no probabilidad, sino posibilidad, ¿cómo la estudia usted? Realmente nosotros nos aproximamos muy poco a esta posibilidad porque tenemos sesgos acerca de lo que significa la interpretación de riesgo. La posibilidad está por detrás de lo que significa la probabilidad y los números y le puedo dar mucha respuesta alrededor de esto. Ejemplo con el caso. ¿Cuántos huracanes se aproximan a Estados Unidos anualmente? La tendencia de los huracanes cada vez más a subir a la zona este, pero cada vez también a meterse más en el continente y acaba de ocurrir otro. También lo que está ocurriendo por el lado del Pacífico, que antes no se notaba tanto. De manera que si ustedes miran, ya no estamos pasando de posibilidades sino de probabilidades, en términos que las ocurrencias ya están medidas y en términos que están sucediendo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué un comprador que tiene un proveedor en el extranjero no hace este tipo de análisis en términos contextuales de todo lo que está viviendo este posible proveedor, pero en términos del contexto donde se encuentre? ¿Qué ocurre para nosotros no prestarle atención entonces a ese tipo de información? Y ahí es donde tenemos que modificar completamente todas las condiciones en que nosotros evaluamos lo que significa riesgo. Fabiana, ¿qué opinas acerca de la gestión de riesgos en la supply chain y en la logística? Profe, pues yo creo que, o sea, que hace parte importante, pues, para también lograr como ese enfoque integral que se desea, porque, pues, se tiene que velar por el bienestar pues, de los trabajadores y de la empresa. Entonces, yo pienso que teniendo un buen control de los procesos y también de cómo se llevan a cabo dentro de la planta y por fuera, pues se puede tener un mejor registro hasta de cómo funciona y eso podría ayudarle en la logística también. Ok. Has hablado acerca del control. Hay que compartir control con gestión. Porque en ocasiones tú sí vas a poder controlar, tal como lo dices, pero en otras ocasiones tienes que hacer gestión y eso tiene que ver más con la posibilidad. Y es claro en términos de, no es tomar distancia, sino en términos de complementar. Siempre estamos pensando con la gestión de riesgo de mirada mucho más amplia, más sistémicas y poder complementar todo lo que todo lo que nos puede suceder. Y
David, ¿para ti qué ha sido la clase de hoy? Profe, pues todos los temas planteados con la gestión de riesgo, pues me parece un tema muy interesante, ya que las empresas tienen que mantener este control muy presente, ya que los riesgos están en constante aparición en las empresas. Entonces pues hay que estar prevenidos para en el momento que ocurran. Ok. Y en esa prevención ustedes tienen que anticipar, generar un pensamiento más proactivo, anticiparse totalmente, generar escenarios, también lo vamos a hablar, pero hay que interpretarlo de esa manera. Entonces, para la próxima clase les voy a pedir que miren de nuevo el caso, pero ahorita lo van a mirar con los ojos de lo que hemos visto aquí en clase. Les mandé las foticos de lo que fui hablando en el video, ya les paso los dos videos, más el video o el clip que siempre subo en el blog acerca de la clase, de manera que van a tener el material para poder mirar con más detalle el caso, porque inclusive en las informaciones hagan algunos cálculos para ver si realmente lo que dice Carlos es real, porque falla hasta en los cálculos que hace con respecto a los niveles de cubrimiento que tiene inventarios. Bien, los últimos minutos, ¿cómo les fue con el parcial? Lo que les pedí que vieran en términos del EUDI y subieran al blog. ¿Quién nos comenta? ¿Alguien nos quiere comentar el trabajo realizado? Profe, pues por ejemplo nosotros vimos la charla de Bianca de Carlos Andrés, creo que era Valencia, y que hablaba sobre lo que los pasajeros no vemos. Entonces era toda esa logística que hay detrás para poder satisfacer al cliente y brindarle el mejor servicio. Ah, ok. ¿Ustedes qué grupo son? ¿Qué número son? Dos, creo que dos. Entonces, por favor, revisar los grupos. Entonces, en el grupo van a encontrar este caso. Gracias, Melissa. ¿Quién más nos comparte? ¿Alguien más nos comparte sobre cómo le fue con el EUDI y la conferencia seleccionada? Ok. Bien, entonces nos vemos el próximo martes. Gracias por la clase de hoy. Y por favor, analizado el caso para mirarlo. Compártanlo, mírenlo y en clase ya entraremos en detalle. Ok, profe, gracias. Bueno, nos vemos. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao. Un gusto. Hola, Marisabel. ¡Ah! Llevado. Literalmente llevado, pero bueno. ¿Verdad? 25 años. Ok. ¿3 de diciembre? ¿3 de diciembre a qué horas?